Tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí no se les olvide darnos me gusta, denle a su like ahí, denle la campanita, píquenle, púchenle. Pues va a tener una semana cargada, esta semana está cargada por el presidente. Pues ya punto de empezar, ¿no? Que dice en Twitter: a ver, ya no me acuerdo de Acapulco, Rocha en la jornada. Dice: pobrecitos damnificados del huracán Otis que se han quedado desamparados. Amparo, Comisión Económica, amparo contra extinción de fideicomiso. ¿A quién cree que ponen? Ya se les olvidó, dice Fiscalón de Torre. La piña podrida. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Rocha. Sí, es Rocha. Sí. Ya no me acuerdo de Acapulco, por Rocha. Pues sí. Ojo, ecologistas auténticos. La empresa de la familia de Enrique Alfaro busca urbanizar casi medio centenar de hectáreas de bosque. Empresa Tierra, Armonía. No, paredes se pintan soles, los bandidos del MAC-PRIAN, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, unos cárteles inmobiliarios, PRI, los pateros de una gran potencia. Dice: trámites de cambio, uso de suelo y aprovechamiento forestal, ingresos al predio en la obra. Pues sí, ahí está. Buenos días. Ánimo. Bueno, pues hoy, como todos los miércoles, es el quién es quién en las mentiras de la semana. Como siempre lo sostenemos, son muchas, ¿no?, las mentiras, porque los medios de comunicación convencionales, la radio, la televisión, los periódicos, sus dueños estaban muy acostumbrados a medrar, acostumbrados a vivir con atenciones, privilegios y sobre todo hacer negocios con el gobierno, negocios muy jugosos, y algunos ni pagaban impuestos. Entonces ahora que se está llevando a cabo una transformación, se dedican a atacarnos, como no había sucedido en décadas. Yo creo que desde la época del presidente Madero habría que hacer el análisis, pero es todo un fenómeno. Por eso lo
menciono y ofrezco disculpa, que no se vayan a enojar, pero tenemos derecho a la réplica, porque si no, los ciudadanos estarían en estado de indefensión y se estarían tragando todo ese plato de mentiras, ¿no?, que se distribuye por todo el país, sobre todo aquí, donde están los llamados medios nacionales, que son las corporaciones más grandes. En las regiones del país donde hay un periodismo más independiente, menos corporativo, menos empresarial, desde luego menos lucrativo, hay más libertades. Y tenemos, con todo, también ahora a las redes sociales, que antes no se tenían. Por eso tenemos que seguir insistiendo de que hay un poder mediático al servicio de la mafia, del poder económico y del poder político. Para decirlo de manera más ajustada a lo conceptual, una prensa o medios de información al servicio de una oligarquía. Eso es más correcto. Y sí tiene muchos efectos, influye cuando no hay réplica. Nosotros tenemos la dicha de contar con el medio que es esta conferencia y las redes, y sobre todo de que ya está dando frutos la revolución de las conciencias, que es un movimiento que iniciamos desde hace años, que pasó como desapercibido, no se dieron cuenta. Llegó un tiempo, un momento en que cuando estábamos en la oposición llegábamos a distribuir 10 millones de periódicos, casa por casa. Claro que cualquiera puede con dinero hacer 10 millones de ejemplares. Además eran, creo que 6, 8 páginas. Nada más que no cualquiera, no hay ninguna organización que tenga la capacidad para distribuir 10 millones de ejemplares en 10 millones de hogares. Para eso se requiere toda una organización que nosotros construimos con el apoyo del pueblo. Entonces había en cada pueblo alguien que recibía el periódico y que lo entregaba. Estoy recordando esto porque los estoy homenajeando
porque gracias a ellos se fue desarrollando una conciencia que hasta la fecha no alcanzan a entender nuestros adversarios, porque además nosotros no difundimos eso, pero sí sabíamos de que era fundamental la información. Hay todavía gente mayor que los conocen en los pueblos como el del periódico y todavía les dicen: ¿y cuándo llega? Porque lo esperaban. Un periódico además hecho para el pueblo, textos cortos, bien escrito. Ya ven cómo dicen los sabiondos, ¿no?, que usa una jeringonza tecnocrática, ¿no?, y cuando tienen que hacer algo dicen bájale. No, no es bájale, es súbele, escribe bien. Escribe como busca escribir, como Juan Rulfo busca escribir como García Márquez, que todos lo entienden. Pero si empiezas con Producto Interno Bruto, o ahora que está de moda la resiliencia, entonces sí, ahí sí ya. Pero este periódico no tenía eso, estaba bien escrito, pocos textos, imágenes, y cuando hacíamos encuestas nacionales y preguntábamos: ¿cómo te enteras de las noticias?, estaba en número 1, en el primer lugar, el periódico. Entonces, gracias a eso y a la lucha de muchos años, a esa revolución de las conciencias, ahora nuestro pueblo está muy politizado. Entonces pueden estar dale y dale y dale y dale, ¿no?, como cuchillitos de palo, y no pasa nada. Y se enojan y gritan, y cada vez son malas mentiras, las calumnias, y no pasa nada. Alguien decía: ¿cómo es posible que no le haya afectado lo de Acapulco? Porque no conocen al pueblo y además piensan que con la manipulación van a imponerse, diciendo: nunca he ido a Acapulco. Si los acapulqueños
son de los más avispados de México. Primero es un menosprecio a la opinión de la gente y en particular a los acapulqueños. Son de los más avanzados, de los más informados, más conscientes. Pero ahí está Claudio X González diciendo: nunca ha ido Andrés Manuel o el presidente a Acapulco. Pues llevo como 5 veces. Por cierto, hoy voy y mañana también. Pero lo que estamos haciendo en Acapulco es un trabajo de apoyo real a la gente, como nunca en ningún caso de estos lamentables desastres. Lo que se ha ido haciendo y se va a seguir haciendo, y mañana vamos a informar. Entonces, este hombre al que hacía yo mención, que decía: ¿cómo no les afectó? Pues ¿por qué? Porque él está aquí escuchando a Ciro y a López Dóriga y leyendo el Reforma, ¿no? Y piensa que en Acapulco no están enterados de lo que está sucediendo, cuando ellos están ahí y saben cómo se están distribuyendo las despensas y los alimentos y cómo se está limpiando y cómo se restableció el sistema eléctrico y cómo se está restableciendo el sistema de agua y cómo se está levantando la basura y cómo se está garantizando la seguridad y cómo ya se están abriendo las tiendas comerciales y cómo se abrieron las gasolinerías y cómo se está regresando a la normalidad. Pero existe eso, ¿no?, en el conservadurismo reaccionario de nuestros tiempos, que estamos enfrentándonos a todo un poder mediático muy corrupto, muy deshonesto, sin ética, maquiavélico. Digo maquiavélico porque este pensador político del medioevo, florentino, italiano, decía que el fin justificaba los medios. O sea, se pueden utilizar medios malos, perversos, la mentira, cuando hay un fin. Decía: es lícito hasta matar siempre y cuando sea
por conservar el poder. Y era un muy buen filósofo, pensador, porque también decía que la política, eso es de Maquiavelo, es hacer historia. Y esa es una definición extraordinaria. La política es hacer historia. Pero estos no hacen historia, sino utilizan lo otro. El fin justifica los medios. Y piensan que se vale de todo. Se les olvida que la política es un imperativo ético. Y no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y más en nuestro tiempo, y más cuando se gobierna un país con un pueblo tan extraordinario como el pueblo mexicano, que necesita tener la autoridad que gobierna a México, a un pueblo tan trabajador, noble, fraterno. ¿Qué se necesita? Autoridad moral para tener autoridad política. Era mucho pueblo para tan poco gobierno. Ahora ya las cosas están cambiando, pero le toca a Elizabeth. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 22 de noviembre del año 2023. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar con la primera, a informar al pueblo de México que no aumentó la tarifa de peaje de la autopista México-Acapulco. Desde el pasado 15 de noviembre, en casi todos los medios como Excelsior, Reforma, Infobae y en noticieros Televisa, por ejemplo, el conducido por Liliana Maret, y en redes sociales, Enrique Sánchez de Imagen informaron sobre el aumento en el cobro de la tarifa de peaje de la autopista México-Acapulco. Un día antes se publicó que Caminos y Puentes Federales habría informado del incremento del 3% en las casetas de cobro de todo el país. Esto no incluía la México-Acapulco. Ese mismo día, el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió las versiones y afirmó que no se incrementaría el peaje de la carretera México-Acapulco. Él dijo, no va a entrar. Esto en la actualización del aumento que anunció Capufe. Y aunque siempre lo decimos aquí, que los medios de comunicación, los impresos, digitales, en redes sociales, tienen que hacerse responsables de lo que publican y tener responsabilidad también con sus audiencias. Ninguno de estos medios que hacemos mención corrigió una sola línea de las notas que siguen publicadas, tanto en sus medios digitales como en redes sociales. Pero no hay aumento, no entró en vigor el aumento de Capufe, en algunas otras sí, pero en la México-Acapulco no. Esto es falso, los medios que mencionamos mintieron. Pero vamos con la siguiente. Esta también es grave por el tema que se toca. Sin confirmar, medios de comunicación publican información falseada sobre la CONAVIM.
Encabezados por la portada del diario 24 Horas, le siguió también Diario Basta, El Economista, MX Político. Medios de comunicación difundieron un informe preliminar de la Auditoría Superior de la Federación, acusando que se habrían entregado apoyos irregulares a refugios de mujeres. Pero como la verdad siempre sale a la luz, explicar que en el marco del ejercicio fiscal 2022 del programa de apoyos para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas, en el cual se ejercieron un total de 419.49 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación hizo una observación sobre el apoyo a un solo refugio que recibió 3.1 millones de pesos para operar el año pasado. Es decir, la observación del total fue de 0.74% del total de los recursos entregados a refugios operados por el sector público y privado en 2022. Pero pues como los medios no tienen límites y cualquier cosa que sea sensible para hacer enojar o para tratar de hacer creer a la gente que este gobierno es igual que los demás, les decimos no somos iguales y vamos a explicarles por qué. Derivado de este proceso, la Auditoría Superior de la Federación inició 3 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que aún no son notificadas a la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Por tanto, hay que decirlo, legalmente no ha sido posible dar respuesta a las observaciones que ya han publicado los medios de comunicación como hechos juzgados, como si fuera una verdad absoluta. Pero vamos a decirles ¿qué se responderá ante estas observaciones? La Secretaría de Gobernación, a través de la CONAVIM, respecto a dicha observación, consiste en la cancelación del apoyo para el refugio que incumplió con la normativa del programa y el inicio del proceso legal para el reintegro de los recursos otorgados, así como presentar las evidencias comprobatorias señaladas en el informe. Estas acciones enmarcan el compromiso que tiene este gobierno del ejercicio transparente, responsable y austero del presupuesto público federal y en la convicción de reorientar los recursos del pueblo de México hacia la atención de las necesidades prioritarias, sobre todo de quien menos tiene y de los más vulnerables. Y ahora, para finalizar la sección, vamos a presentar la colaboración con Infodemia de un tema que seguramente vieron por todos lados, en todos los medios, asegurando como verdad documentos falsos utilizados por The New York Times para asegurar que la Fiscalía de la Ciudad de México espiaba a políticos de la oposición, lo cual, como decimos, resultó falso. Vamos a verlo. El pasado 9 de noviembre, el diario estadounidense The New York Times publicó una nota en la que aseguraba que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pidió a la mayor empresa de telecomunicaciones de México entregar registros telefónicos y de mensajes de texto, así como datos de localización de más de una decena de funcionarios y políticos mexicanos. El 10 de noviembre, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, señaló que lo publicado por el diario carece de veracidad, ya que se basa en documentos que no existen en la institución. Puntualizó que los números de oficio y carpetas de investigación publicados por el diario no coinciden con la nomenclatura utilizada por la Fiscalía Capitalina. En su nota, el New York Times también plantea que Santiago Taboada, exalcalde de Benito Juárez, fue vigilado telefónicamente por un año, lo cual no es posible, ya que la autoridad judicial no autoriza la vigilancia de un teléfono por más de 180 días. El 13 de noviembre, The New York Times publicó una nota del editor en la que asegura que su nota la sostiene el trabajo periodístico de varios meses, así como testimonios y documentos emitidos directamente por el juzgado de la Ciudad de México.
Sin embargo, ese mismo 13 de noviembre, la Fiscalía Capitalina aseguró que los documentos con los que cuenta el diario estadounidense son falsos e informó que realiza una investigación para encontrar el origen de dichos documentos apócrifos. A pesar de la respuesta de la Fiscalía a los señalamientos del New York Times, su nota informativa fue utilizada por políticos de oposición para oponerse a la ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México para un periodo más. El uso político de la nota del New York Times por parte de políticos opositores y comentaristas contrasta con la postura en otros procesos similares de fiscales en la República Mexicana. Por ejemplo, la reforma para que Irving Barrios Mójica, fiscal general de justicia de Tamaulipas, permaneciera en su cargo hasta 2027, no fue cuestionada, mientras que los mismos políticos y comentaristas han defendido al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, a pesar de haber cometido presuntamente delitos contra la Administración de Justicia en el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, como lo ha referido la Fiscalía de la Ciudad de México y la fiscal Ernestina Godoy. Infodemia. Es cuanto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día. Ahí está.